Del, ¿Qué es? del cuento de Doña Catita también, profesor, y Esta de Doña llamada se Rufina. está grabando. Ajá, muy bien. Hablamos de ñacatita, ¿no? Y hablamos del costumbrismo, ¿sí? Hablamos del costumbrismo. Muy bien, Olenka. Correcto, chicos. Entonces vamos con nuestro tema del día de hoy. Permítanme presentar mi pantalla. Vamos a continuar con la secuencia de nuestra clase. A ver, un momentito. Muy bien. Correcto, chicos. Sí se puede observar mi pantalla, ¿no? Sí, profesor. Muy bien, chicos. Hoy ya vamos a platicar del romanticismo peruano. La clase pasada platicamos del costumbrismo. Hoy continuamos con el romanticismo y vamos a ir en ese orden. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces vamos a partir por la definición de lo que es el romanticismo. ¿Sí? El romanticismo. En este caso, habíamos indicado, por ejemplo, que el costumbrismo era un movimiento literario que había surgido en España, ¿no? Mientras que el romanticismo, que estamos desarrollando el día de hoy, es un movimiento literario que va a surgir en Europa, específicamente en Alemania, en la primera mitad del siglo XIX, ¿ya? Entonces, tengamos en cuenta como parte de nuestra cultura general que el romanticismo va a surgir en Alemania en la primera mitad del siglo XIX. Bien, aparece en América, obviamente en forma posterior, porque primero en Europa se difunde, en toda Europa llega a España y recién de España llega al Perú. Y aparece en América junto con las ideas de libertad, ¿no? De amor y progreso, alentando a los movimientos libertadores, ¿no? En este caso, el romanticismo hizo que la literatura popular, patriótica y individualista reconozca los valores del pasado y admira el paisaje y va a vivir pues embelesada del sentimiento amoroso. Su mismo nombre dice romanticismo. El romanticismo básicamente pues va a primar el sentimiento, la emoción sobre la razón, ¿no? Bien, en el contexto histórico vamos a indicar qué es lo que pasaba en nuestro país en esta etapa de nuestra vida republicana, ¿no? Va a surgir en el Perú la burguesía gracias a la explotación del guano de isla y el salitre, ¿no? O sea, la burguesía, recordemos que burguesía se entiende como persona que tenía mucho dinero, ¿no? Poder económico. Entonces, ese poder económico se va a dar gracias, reitero, a la explotación del guano, ¿no? Guano de isla y el salitre, que posteriormente los chilenos van a apetecer y nos van a declarar la guerra del Pacífico, ¿no? Luego, el primer gobierno de Ramón Castilla, que surge también en esta etapa. No se olviden, el primer gobierno de Ramón Castilla. Y lo bueno que hizo Ramón Castilla, queridos alumnos, es la abolición de la esclavitud, ¿ya? Es lo más importante que hizo Ramón Castilla, es abolir la esclavitud. Es decir, en nuestro país, aunque parezca increíble, hubo esclavos. Y los esclavos eran pues personas de color negro, nuestros hermanos africanos que fueron traídos al Perú en la época de la colonia, ¿no? Para trabajar en la mina y que posteriormente pues se convirtieron en esclavos. Y ya saben que un esclavo era pues como un animal, ¿no? Tú podías ir a un mercado, comprar, a ver, un esclavo y llevártelo a tu casa, pero no lo pagabas ni un céntimo. Estaba bajo tu mando, tenía que hacer todo lo que tú dispones o dispongas en este caso, y si te cansaba, pues lo vendías, ¿no? Como un animalito. Entonces, Ramón Castilla va a abolir la esclavitud en nuestro país. Otro hecho histórico que se suscita en nuestro país es el combate de 2 de mayo de 1866. A ver, chicos, ¿con qué país fue el combate de 2 de mayo? ¿Con qué país el Perú se enfrentó en este combate?
¿Tienen alguna idea, chicos? Les doy alternativas. ¿Con Chile, con Colombia o con España? Con Chile, profesor. Ya, Chile dicen, ¿qué dicen los demás? Con Colombia, profesor. Colombia, ya. ¿Alguien más que quiere ¿Qué? participar? Con España, profesor. ¿Qué pregunta? Con Con la España. abolición de la esclavitud, entre la guerra con Chile y derrota en 1900. Con Chile. No, Con Chile. Chile A fue ver, después ya. vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. A ver, el combate de 2 de mayo, chicos, de 1866 se va a dar con España. Hay que recordar, queridos alumnos, hay que recordar Con más de 2 de mayo. que en este caso el combate de 2 de mayo, ¿no? El combate de 2 de mayo se produce como consecuencia, recordemos que la independencia del Perú se firmó en 1824 con la capitulación de Ayacucho. Los españoles regresaron a España, pero luego intentaron retornar a conquistarnos, o nuevamente a colonizarnos. En 1866 se dice que aparecieron flotas, barcos de guerra frente a Callao, y los peruanos estaban listos y prestos, se ubicaron pues en lo que es Callao actualmente, ¿no? Y se dio los disparos frente a frente, y gracias a Dios los españoles no lograron su propósito y tenían que retornar o tuvieron que retornar a España, ¿no? Y el máximo héroe del combate de 2 de mayo fue José Gálvez, ¿no? Bien, eso como referencia, chicos. ¿Qué más vamos a tener en esta etapa? La aparente bonanza y prosperidad económica producto de la explotación del guano de Isla y el salitre, ¿no? Y la guerra con Chile y la posterior derrota que se desarrolla posteriormente, en este caso en 1879, que empieza la guerra y culmina en 1883. Bien, ¿qué características tuvo el romanticismo? Las características que es necesario que ustedes tengan una noción, ¿no? Por ejemplo, la imitación de las formas francesas y españolas. Es decir, los escritores peruanos, los escritores románticos peruanos van a imitar a las formas del romanticismo francés y el romanticismo español, sobre todo esos dos, ¿no? Francés y español. En Francia, obviamente, van a tratar de imitar al escritor francés Víctor Hugo, ¿no? Y en España, seguramente a Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué más? Destaca principalmente el género lírico. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Destaca el género lírico, ¿no? Y se trabaja mayormente en el género dramático, o sea, en el teatro. Sobre todo el género lírico, chicos. También se desarrolla el sentimentalismo, en este caso vinculado a la angustia y el dolor, ¿no? El sentimentalismo que es propio del romanticismo. Otra característica, se resaltan los valores de la ciudad. En este caso, igual que el costumbrismo, va a estar centralizado en Lima, y ahí surge pues, el limeñismo, el costumbrismo, el romanticismo netamente limeño. Otra característica, el retoricismo y la superficialidad de los temas que van a coger los escritores de esa época, ¿no? Lo aristocrático y lo coyuntural, ¿no? De la época, en este caso, que estuvo representado por sus escritores más connotados dentro de la literatura peruana, como es Carlos Augusto Salaverry y don Ricardo Palma. Bien, acá tenemos los representantes más destacados del romanticismo peruano. Tenemos a Nicolás Corpancho. Este Nicolás Corpancho es el que introdujo el romanticismo al Perú, chicos, en forma tardía, pero él es el que trajo el romanticismo al Perú. Tiene una obra que se llama El Poeta Cruzado, ¿no? Tenemos otro escritor, en este caso Narciso Arestegui, tiene su obra El Padre Ora, digo El Padre Orán, acá es Padre Ora, no es Padre Orán, lo correcto. Luis Benjamín Cisneros con su obra Julia, que es otro escritor. Tenemos a Pedro Paz Soldán con su obra Sonetos o Chispazos.
Tenemos Clemente Altaus con su obra Poesías Patrióticas y Religiosas. José Arnaldo Márquez con su obra Notas Perdidas. Y seguramente en la lírica, en la poesía lírica, destaca este escritor, Carlos Augusto Salaverry Ramírez. Es un poeta que corresponde, reitero, al romanticismo peruano, cuyo origen está en Piura, ¿no? Él dice, por ejemplo, estrellas son tus ojos que iluminan cuanto ven, y en ellos puso el cielo la sonrisa del Edén. Si un ángel te hizo Dios, busquemos sombra aquí, y el nido, y el nido del amor para los dos, ¿no? A ver, muchachos, ¿quién fue el presidente más joven que ha tenido el Perú? ¿Tienen idea? El presidente más joven del Perú. Profe Alan García. Cristina dice Alan García. Ya. ¿Qué dicen los Alan demás? García, profe. Alan García. Para todos es Alan García. Ari dice lo contrario. Sí, profesor, Alan García. Ya. Felipe A ver. Santiago. Ajá. Alan Muy bien. García, profesor. Alan Felipe García. Santiago Salaverry del Solar, profesor. Muy bien. No se olviden, ¿ah? El presidente más joven que tuvo el Perú fue Felipe Santiago Salaverry, el papá de Carlos Augusto Salaverry. Correcto. Entonces, claro, Alan García también fue presidente a los 35 años. Felipe Santiago Salaverry fue presidente a los 31 años. Cultura general, muchachos, no te vayan a preguntar por ahí y te hacen pisar el palito, ¿no? Estás en un examen y te dicen quién fue el presidente más joven del Perú. No te olvides que fue Felipe Santiago Salaverry, el papá de Carlos Augusto Salaverry. Claro, que este presidente duró un mes en el poder, solo estuvo 30 días y fue un militar, un gobierno que entró con las armas, un gobierno de facto, y le fusilaron por atrevido, ¿no? Por meterse a la política a querer gobernar. Pero, pues, ni modo, ¿no? Él fue el presidente más joven que tuvo el Perú, Felipe Santiago Salaverry, que es en este caso natural de Piura, ¿no? Muy bien, es ahí ya como referencia tengan ustedes muy en cuenta, ¿no? Por lo común yo también al inicio pensaba que era Alan García, pero no, no es Alan García. Es el papá de este señor que estamos viendo en pantalla. Muy bien. Otro escritor connotado del romanticismo peruano es Ricardo Palma Soriano, ¿no? Él tiene una frase bastante conocida, dice, un escribano y un gato. Escribanos, pues, son aquellas personas que están en la corte buscando ahí pleito, juicio, y te dicen, te voy a hacer tu escrito, ¿no? Sí, y te cobran por eso, ¿no? Te cobran por un escrito, te cobran pues 100 soles, así. Dice, un escribano y un gato en un pozo se cayeron. Como los tenían uñas, por la pared subieron. Claro, el escribano pues es un tinterillo, ¿no? Que su propósito es sacarte dinero, ¿no? Así como un gato pues seguramente le gusta echar uña para comer a una presa, pero es así, ¿no? Entonces ahí hace una comparación, una analogía entre un escribano y un gato, ¿no? Ambos les gusta, bueno, agarrar con las uñas. Bueno, aunque ustedes eran profe, pero es el trabajo del abogado, cierto, pero recuerden que un abogado, para hacerte un juicio, te da una vuelta, ¿no? Quizás con un solo documento te puede solucionar el problema, pero te da una vuelta y vueltas y vueltas. Y ahí su propósito es pues, que tú por cada escrito vas pagando más y más y más, ¿no? Bien. Vamos a hablar entonces de Ricardo Palma. Ricardo Palma, su nombre es Manuel Ricardo Palma Soriano. El género que desarrolla Ricardo Palma es el género narrativo y la especie son las famosas tradiciones. Ojo, la especie narrativa que desarrolla Ricardo Palma son las tradiciones. Chicos, el seudónimo se le llama el bibliotecario mendigo. ¿Ya? El bibliotecario mendigo. Yo les pregunto, chicos, ¿alguno de ustedes sabe por qué a Ricardo Palma se le dice el bibliotecario mendigo? ¿Por qué creen que le dicen
el bibliotecario mendigo? ¿Alguna idea? Fue porque él fue recolectando por todo el mundo diversos libros para completar la biblioteca de Lima, creo. Ajá, muy bien, Ana. ¿Alguien más que quiere apoyar o dar su idea? Fue porque la biblioteca se había incendiado, creo, profesor, y fue él el que tuvo la misión de recoger todos los libros para volver a llenar la biblioteca, ¿cierto? Muy bien, gracias. Gracias, Anita. ¿Alguna otra participación? ¿Alguna idea que tienen ustedes? ¿Por qué se le llama a Ricardo Palma el bibliotecario mendigo? Vuestra compañera Anita ya dio a conocer su conocimiento previo, ya tiene una idea. Bien. Entonces explicamos, ¿ya, chicos? Se le llama bibliotecario mendigo a Ricardo Palma. Hay que recordar que después de durante el proceso de la guerra con Chile, la última batalla que fue la batalla de Miraflores, Lima fue tomado por los chilenos y lo primero que hicieron los chilenos es destruir, incendiar la Biblioteca Nacional del Perú, cuya sede pues, está en la avenida Bancay, ¿no? Si ustedes van una vez a Lima, está cerca por el Congreso de la República, ahí está la Biblioteca Nacional. Entonces esos chilenos, los mejores libros se los llevaron y los libros que no consideraban importantes simplemente lo incendiaron, lo destruyeron. Entonces, don Ricardo Palma, después de la guerra con Chile, empezó a pedir donación de libros para reorganizar e implementar la Biblioteca Nacional. Entonces él enviaba cartas a las personas así connotadas, a los ilustres, a los intelectuales de aquel entonces, y también pedía en otros países la donación de libros. Pedía la donación de libros y al final escribía con el seudónimo de El Bibliotecario Mendigo. Ya, por eso se llama a don Ricardo Palma el Bibliotecario Mendigo. Chicos, su mejor obra de Ricardo Palma son las famosas tradiciones peruanas, ¿no? En esa obra desarrolla un lenguaje lleno de gracia y humor, es bastante recreativo esta obra. El estilo recrea un ambiente limeño en toda su dimensión, hace una apología del pasado, ¿no? Del pasado esplendor y desde ángulo, desde la óptica social, ¿no? Y un poquito vemos más de don Ricardo Palma. Desarrollan, de acuerdo a sus características de su como escritor, va a desarrollar una fina sátira, un elegante humor, ¿no? Desarrolla un lenguaje sencillo, es decir, sus tradiciones peruanas son sencillos, para cualquier lector lo puede entender. Otra característica que es considerado uno de los mejores prosistas de América, cuando dice prosistas en la narrativa, ¿no? Ya hemos indicado llamado el bibliotecario mendigo, y las obras que escribió, por ejemplo, son en la lírica, verbos y gerundios, ¿no? En las obras de teatro tenemos a Rodil, en el género expositivo, Anales de la Inquisición de Lima, y seguramente en la narrativa, en este caso que son las famosas tradiciones, su mejor obra, Tradiciones Peruanas, ¿no? Y Tradiciones Peruanas es una colección de 4 tomos de tradiciones, ¿no? Son 4 tomos, que tiene más o menos 400 tradiciones. Entre el que destacan, por ejemplo, son Don Dimas de la Tijereta, ¿no? Carta Canta, Los ratones de Fray Martín, El alacrán de Fray Gómez, La casa de Pizarro, La historia de un cañoncito, entre otros, ¿no? Un dato adicional ahí. Las tradiciones en salsa verde, que es otra obra, ¿no? Tradiciones en salsa verde, es una obra también de don Ricardo Palma. Es un libro que emula, cuando dice emula, imita, ¿no? El contenido erótico de Boccaccio. Boccaccio es un escritor italiano, ¿no? Giovanni Boccaccio. Cada relato de tradiciones peruanas se inicia con una anécdota, un dato, un documento o una conseja limeña. Entonces, Tradiciones de Salsa Verde, por lo común, tiene un eje temático vinculado al erotismo, ¿no? Así como hemos indicado acá seguramente de Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio, reitero, para mucha crítica literaria es considerado el mejor cuentista del mundo.
Este Giovanni Boccaccio es italiano que escribió sus cuentos, que son 100 cuentos, tiene una obra que se llama Decamerón. En esos cuentos va a narrar historias fabulosas, pero sobre todo se los va a ensañar contra los curas y las monjas, ¿no? Y lo narra pues con, digámoslo, un sazón muy exquisito, ¿no? Del erotismo de los curas y de las monjas. Y por haber escrito esa obra, Giovanni Boccaccio fue perseguido por la iglesia. Y él vivió, pues, como dice, de salto en mata, porque si lo cogían, lo mataban, lo quemaban vivo, por burlarse de la iglesia. Felizmente él no fue apresado y sus obras, pues, quedaron como un legado en la cual se puede entablar en esos 100 cuentos, sobre todo un 80% de sus cuentos, habla y ridiculiza mucho a las monjas y a los curitas, ¿no? Y Ricardo Palma hace una emulación, ¿no? De ese punto con sus famosas tradiciones en salsa verde, ¿no? Muy bien. Aquí un poquito más ampliamos de las obras de tradiciones peruanas, bueno, su producción literaria, con datos históricos o obras históricas, los anales de la Inquisición de Lima, ¿no? Monteagudo y Sánchez Carrión, ¿no? Otra obra es el teatro La Hermana del Verdugo, La Muerte o la Libertad, Rodil, que es otra obra de teatro. En la lírica destaca esta obra Pasionaria, que es una obra bastante interesante, ¿no? Es un poema romántico, pasionarias, juvenilia, filigramas, armonías, verbos y gerundios. Tenemos también obras de carácter filológico y lingüístico, por ejemplo, neologismos y americanismos, papeletas lexicográficas, ¿no? Y en la narrativa, ya saben, su mejor obra, Las tradiciones peruanas, y la obra inédita, Los Marañones. Con esa obra inédita quiere decir no logró editarlo y no logró publicarlo, ¿sí? Entonces acá un poquito vemos ya de las tradiciones peruanas, ¿no? El análisis literario de esta obra, ya saben, el género es narrativo, la especie es tradición, y el total de tradiciones, no hay que olvidarnos, son 453 tradiciones. Reitero, 453 narraciones. 6 se refieren al imperio incaico, 339 a la época del virreinato o la colonia, 43 a la época de la emancipación, 49 a la época de la república y 16 tradiciones en tiempos y espacios no definidos, ¿no? Bien. A ver, antes de ver esto de las tradiciones, vamos a ver una pequeña parte de las tradiciones peruanas, ¿ya, chicos? Un videíto para que tengan en cuenta cómo eran esas tradiciones de esa época. A ver, un momentito, por favor. Bien, un momentito. Voy a presentar un video para que puedan ver una de las tradiciones de Ricardo Palma. Bien, un momentito que cargue, por favor.
Muy bien, a ver, vamos a presentar ahora sí. Bien, chicos. Esta tradición es una de las tradiciones bastante interesantes. Quiero que presten atención. Quizás algunos de ustedes quizás lo han escuchado. Se titula Al Rincón Quitacalzón, ¿no? Un nombre bastante sugerente, pero esta historia, esta tradición, tiene un trasfondo histórico. ¿Cómo era la educación en la época de la colonia? ¿Cómo se educaba? Seguramente ustedes a través de sus abuelos, no sé, quizás de sus padres, abuelos, todavía tienen una noción cómo era la enseñanza en la época de la colonia, incluso hasta el siglo XX, ¿no? Bien, a ver, vamos a escuchar y luego sacamos algunas conclusiones. Había una vez, en una ciudad al sur del Perú, llamada Arequipa, un obispo que se llamaba Chávez de la Rosa, y se esforzaba por darle al colegio que había fundado en esa ciudad un excelente y completo plan de estudios. Por el año 1796, solía visitarlo una vez a la semana para cuidar que todo allí estuviese en orden. Fue así que en una de sus acostumbradas visitas, encontró que el maestro de latín no había acudido a dictar clases y que los alumnos, aprovechando su ausencia, andaban haciendo de las suyas. El obispo entonces decidió reemplazar por ese día a aquel profesor y empezó su clase pidiéndole a un muchacho declinar una palabra. Como éste se equivocó en el caso acusativo plural, el señor Chávez exclamó: ¡Al rincón quitacalzón! En aquellos tiempos era habitual que los estudiantes desaplicados fueran enviados a un rincón del aula para recibir azotes. Pasó luego a otro alumno que tras contestar incorrectamente también fue condenado a sufrir la misma pena. Y así, cuando había más de una docena de arrinconados, le llegó el turno al más pequeñín y el más travieso de la clase. ¿Quid est ratio?, le preguntó el obispo. El jovencito miró al techo con la esperanza de recordar algo, y al no hacerlo, el señor Chávez lanzó la terrible sentencia: ¡al rincón quitacalzón! El chiquillo se fue hablando entre dientes, y el obispo, enojado, lo llamó nuevamente a su presencia para saber qué era lo que murmuraba. El jovencito terminó confesándole que también quería hacerle una pregunta. El obispo aceptó y el vivarracho chiquillo le dijo: pues, si no es atrevimiento, ¿me podría decir cuántos dominus vobiscum tiene la misa? El señor Chávez, al intentar recordarlo, levantó los ojos y en ese momento el chiquillo, muy sorprendido, murmuró: ¡ah! Él también mira al techo. Como el obispo no pudo contestar esa pregunta, todos los arrinconados fueron liberados del castigo al instante. Y desde aquel día, además de comprender que no se debía maltratar a los alumnos, el señor Chávez se convirtió en el protector de aquel inteligente, vivaraz
y despreocupado niño. Tiempo después, retornó a España y se llevó al cleriguito del Dominus Vobiscum, como cariñosamente lo llamaba. Pasaron los años y el travieso chiquillo fue uno de los próceres de la independencia, un gran orador, un escritor excelente, político sabio y orgullo del clero peruano. ¿Quieres saber su nombre? Javier de Luna Pizarro, 20º arzobispo de Lima. Y es que finalmente, al rincón quitacalzón, nos enseñó la lección. Y colorín colorado, espero que este cuento te haya gustado. Muy bien, chicos. Esa es la famosa tradición de don Ricardo Palma, que es el Rincón Quitacalzón. Seguramente quizás alguno de ustedes lo ha escuchado, lo ha leído, en la cual pues era la forma de la educación antigua, ¿no? Tradicional, en la cual el alumno no aprendía las lecciones, pues le decían váyate bueno, no sé si era literal, pero decían al rincón, ¿no? Y en el rincón pues tenía que arrodillarse, no podía mirar la pizarra, tenía que estar arrodillados. Algunas veces le ponían arena, otras veces le ponían chapas, y toda la clase tenía que escuchar mirando la pared, ¿no? Ese era un castigo. Y esa época, pues, la enseñanza era, pues, memorística. O sea, tienes que memorizarte. Por eso ustedes todavía tienen vida, algunos quizás su abuelo, no lo sé. Pues pregúntenlo algo, te va a responder porque la memoria era, pues, se trabajaba duro con la memoria, ¿no? Entonces, esa es una referencia en esa tradición de don Ricardo Palma de la educación en la época colonial. Bien, vamos con otra tradición más para que puedan tener en cuenta. A ver, esta de acá. Los ratoncitos del Fray Martín. Esto también tiene vínculo de la época colonial, ¿no? La época colonial. A ver, un momentito, déjenme presentarlo. Esas tradiciones, por lo común, chicos, son cortas, son amenas. Y pues si ustedes tienen esa oportunidad de pues comprarlo y leerlo, excelente, ¿no? Vamos conociendo algo más de nuestra literatura peruana. Muy bien, entonces voy a presentar. Muy bien, vamos, chicos. Esta también es una historia bastante interesante. Proyecto Panaca presenta Los ratones de Fray Martín, la historieta. Se cuenta que San Martín de Porres, santo peruano, hizo tantos milagros en vida como después de su muerte. Uno de sus biógrafos señala que estos eran tantos que el prior dominico tuvo que prohibirle continuar realizándolos. Y tanta era la obediencia del santo mulato que un día, al pasar el santo frente a un andamio, vio un albañil cayéndose de una altura considerable, por lo que deteniéndolo a media caída le dijo: espera un rato, hermanito. ¡Ay! Y fue raudo a conseguir el permiso del prior para culminar su rescate. Muchas gracias, Fray Martín. Me salvó la vida. Y siguiendo sus milagros, se sabe que Fray Martín tuvo especial predilección por los ratones, animalitos llegados junto a los españoles que los indígenas llamaron cucuchas. Al mismo tiempo malgastó envidioso, que en hacer un ratón o a lo más dos. Siendo ya enfermero en el convento, era tal la invasión de ratones que los frailes pusieron trampas para acabar con ellos, siendo atrapado un ratoncito atraído por la carnada de queso. Encontrándolo en dicha circunstancia, San Martín liberó al pequeño ratoncillo y le pidió: váyase, hermanito, y diga a tus compañeros que vayan a vivir al huerto.
que yo le llevaré comida cada día. Claro que sí, se lo diré ahora mismo. Resuelto el problema de los ratones, debemos mencionar que el santo mantenía en su celda a un perro y un gato, los mismos que vivían en fraternal concordia, tanto que comían del mismo plato. Un día, un ratoncillo atraído por la comida asomó de su agujero, ocasionando la molestia de los otros animales. Cálmense, criatura del Señor, cálmense, que Dios da para los tres. Salgan sin cuidado, hermanito. Se ve que tiene hambre. Acérquese que no le harán daño. El ratoncillo, sin hacerse de rogar, aceptó la invitación y desde aquel día comió en amor y compañía del perro y del gato. Esta es una de las historias que fue relatada por el escritor peruano Ricardo Palma en su libro Tradiciones Peruanas, conjunto de relatos cortos de ficción histórica, narrados de forma entretenida y publicados durante varios años en diversos diarios y revistas. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete. Muy bien, chicos. Bien, al querer apagar el video, se me fue, les corté en este caso la pantalla. Bien, chicos, hemos visto ahí el tema de una de las tradiciones de don Ricardo Palma, que era los milagros de Fray, en este caso de San Martín de Porres, ¿no? En la cual seguramente ustedes conocen esa tradición. Trató de, pues, bueno, no es que trató, sino juntó al gato, al ratón y al perro en un solo plato. Ustedes ya saben que el gato y el ratón no se pueden ver, igual que el perro y el gato, ¿no? Pero él hizo ese milagro de juntar a los tres animales y poder compartir en un plato, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver el último video para luego seguir con nuestro tema, ¿ya? A ver. Esto es de la época de los incas. Ya, de la época de los incas. Esta tradición también bastante interesante, que está vinculado a la historia de la época de la conquista española. A ver, un momentito. Proyecto Panaca. Muy bien, vamos ahora sí con este video. Proyecto Panaca presenta Los Incas Ajedrecistas. La historieta. El ajedrez, juego introducido en el Nuevo Mundo por los españoles, fue a su vez llevado a la península ibérica por los moros, quienes dominaron España durante 7 siglos. Atahualpa, cautivo y a la espera del pago de su rescate,
Observaba regularmente y en silencio a Hernando de Soto jugar las partidas de ajedrez con otros soldados españoles. Así, una tarde en la que se enfrentaban de Soto y Riquelme, vio al primero con la intención de mover su caballo. No, capitán, no. El castillo. Ante la sorpresa general de los contendientes y el improvisado público, de Soto movería la torre, con lo que jugadas después conseguiría el triunfo de la partida. Mate. Después de aquella tarde, sería costumbre que el español invitara a Atahualpa a jugar una partida, cediéndole siempre las piezas blancas. Según se dice, Atahualpa pagó con la muerte el consejo dado a De Soto en la derrota de Riquelme, pues este último fue uno de los 13 jueces que votaron a favor de su sentencia de muerte. Muerto Atahualpa, Pizarro se dirigiría a Cusco para asegurar que había castigado al usurpador y asesino del legítimo inca, Huáscar, prometiendo entregar la insignia imperial a Manco Inca. No os asustéis. No hemos venido a quitaros sus señoríos ni propiedades, sino a coronar al nuevo Inca. Posteriormente, luego de la ruptura de las relaciones entre el Inca y los españoles, Manco establecería su gobierno en Vilcabamba y desde ahí observaría la guerra civil desatada entre pizarristas y almagristas. Muerto Diego de Almagro el Mozo, aproximadamente una docena de sus partidarios buscarían refugio donde Manco Inca, quien había brindado algunos servicios a su causa. Así, el Inca y sus huéspedes pasarían las tardes entreteniéndose particularmente con el ajedrez. Una tarde, hallábanse atrapados en una partida Manco Inca y el capitán Gómez Pérez, encontrándose como espectadores Diego Méndez y 3 caciques. En medio del juego, Manco realizaría un enroque no consentido por las prácticas del juego, por lo que despectivamente su contrincante le espetaría. Es tarde para ese enroque, short fullero. El movimiento es válido, capitán. Continúe pues usted con su turno. Gómez Pérez insistió en su postura y mirando a su paisano Diego Méndez le dijo: Mire, capitán, con lo que me sale este indio. El Inca, entonces, abofeteó al español, recibiendo como respuesta de su huésped 2 puñaladas que lo llevarían a la muerte. La muerte del Inca no quedaría impune, y sus soldados harían pedazos al asesino y a todos los españoles que habían pedido refugio. Esta es una de las historias que fueron contadas por el escritor peruano Ricardo Palma en su libro Apéndice a mis últimas tradiciones peruanas, conjunto de relatos de ficción con trasfondo histórico publicados durante varios años en diversos diarios y revistas. Muy bien, chicos. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia. Muy bien, ahí hemos visto otra historia interesante del el Inca ajedrecista, ¿no? En este caso, Atahualpa era un tipo bastante inteligente que puso en juego la habilidad de los españoles, ¿no? Muy bien, un poco para ver esa parte a manera de comentario antes de terminar nuestra sesión del día de hoy. Un momentito, por favor. Un toquecito. Bien. Muy bien, Alexander, no hay problema, hijo. Correcto, otra vez nuestra batería se nos termina. Muy bien, en este caso vamos a culminar esta partecita hablando de las tradiciones peruanas, que son relatos cortos, hemos indicado, ¿no? Cortos, amenos, que recogen un episodio histórico, o sea, que ha pasado en la historia. Una anécdota jovial, un enlace de amor o de honra, un conflicto político o de tipo erótico, ¿no? Relatos que se vislumbran el alma o las preocupaciones de la época que evoca. Estas tradiciones que desarrolló don Ricardo Palma dio vida a una forma propia de narración en la que se advierte elementos diversos, en este caso contradictorios, ¿no? Como el criollismo de Ascenso Segura, la fantasía de Scott y el clasicismo de Francisco Quevedo. Muy bien.
La primera tradición que se escribió fue Consolación y se escribió en el año 1851. Y la última que escribió don Ricardo Palma fue la visita al Mariscal Santa Cruz en 1915. Ahora, las tradiciones más celebradas y leídas son, por ejemplo, la Chirana del Inca, ¿no? La Chirana del Inca está vinculado con la conquista de los incas hacia el pueblo de los Chinchas, ¿no? En Ica. Otro es el orgullo del cacique, ¿no? Otra de las obras es las orejas del alcalde. El alacrán, el Fray Gómez, se considera como el mejor relato de América. Los ratones de Fray Martín, los mosquitos de Santa Rosa, las genialidades de la Perricholi, ¿no? Que son obras bastante conocidas. Al Rincón Quitacalzón, ¿no? Que hemos visto el día de hoy. La tradición del himno nacional, el Padre Pata, las 13 tetras del Libertador, Al pie de la letra, la historia del Cañoncito, que esto se vincula al gobierno de don Ramón Castilla, ¿no? Básicamente a él. Y como referencia, pues, estas son las mejores tradiciones o las más importantes de las tradiciones peruanas que va a desarrollar don Ricardo Palma. No se olviden, por favor, la mejor obra de don Ricardo Palma son las tradiciones peruanas. Muy bien, chicos. Bien, vamos ahora sí a manera de pregunta. A ver, los que saben la pregunta van a ir levantando la manito y pues vamos dándole su puntito, a ver, porque se supone que van a estar atentos a la clase, ¿no? Y a la vez vamos a ir un poco retroalimentando, ¿sí? La pregunta dice, el romanticismo se desarrolla durante el gobierno de Augusto B. Leguía, Ramón Castilla, Nicolás de Piérola, Velasco Alvarado o José de la Torre Ugarte. A ver, Anita Cruz Blas. Ramón Castilla. Ya, Anita dice Ramón Castilla. A ver, otro que se anima. ¿Es la letra A, profesor? Augusto B. Leguía. Sí. Ya. Carol dice Augusto B. Leguía. Otro que se anima a dar la respuesta, a ver. Yo, profesor. Para mí también es la B, profesor. Ramón Castilla. Ya. Tú eres Cordero Medina, ¿no? Sí, profesor. Y lo que me dijo la A. ¿Quién me dijo la A? Disculpa. ¿Cuál era tu apellido, por favor? Carol, ¿no? Yo, Carol. profesor. Tu apellido es Sí. Tangoa, tu otro apellido. Tangoa, ¿qué más? Huarcani. Tangoa. Huarcani, profesor. Gracias, hija. Carol es tu Ya, nombre, ¿no? Sí. Muy bien, Carol. Correcto. ¿Alguien más que quiere participar? Bueno, acá vamos respondiendo, ¿ya? Luego van a La participar B, los demás. profesor. Lisette, ¿cuál me dice Lisette? La B, profesor. La letra B. Tesengodar, ¿no? Sí, profesor. La C, profesor. ¿Quién me dijo la C? Yo, profesor, la alumna Corianca y Nostroza. Inostroza, tu otro apellido, Inostroza. Quirós. Corianca, ¿no? ¿Está bien así? La Corianca. B, la B, profesor, la B. Sí, profesor. Juancito dice la B. Ramón Castilla, profesor. Ajá, Juan, tu apellido es Silva Burga, ¿no? Así es, profesor. Bien, vamos ahora sí a responder, ¿ya? Vamos a responder. Bueno, acá me han dado respuesta de 3, la A, la B y la C. A ver, esto hemos hecho en clase, muchachos. Nos remitimos a las pruebas, como se dice. A ver, ¿dónde pac. Está al inicio nomás esto. Aquí está. Aquí lo encontramos.
en el contexto histórico se va a desarrollar en el primer gobierno de Ramón Castilla. Y ese señor había hecho la abolición de la esclavitud como su obra más importante. Entonces ahí la respuesta sería la alternativa B. ¿Ya, chicos? Esa es la respuesta, Ramón Castilla. ¿Ya? Bien. Pregunta 2. Considerado el mayor representante del romanticismo histórico en el Perú. Ojo, considerado el mayor representante del romanticismo histórico. ¿Será Benjamín Cisneros, Salaverry, Juan Arona, Julián de Portillo o Ricardo Palma? A ver, chicos. Ricardo Palma. La profesor. Salaverry. Ricardo Palma. Ya, Anita dice Ricardo Palma. Juan también dice Juan. La profesor. Ricardo Palma. Ya, correcto, Juan. Julita. La E, profesor. La E, profesor. Lucidia también, ¿no? Sí, Correcto, profesor. Lucidia. Julita Torres, ¿cuál es tu respuesta, Julita? Es la E, profesor. Buenas tardes. Hola, hija. Profesor, la E. Muy bien, Lisette. A ver, Torres, tu otro apellido Torres. Soy Nair Olenka Tapujima Wanari. A ver, otra vez me das tus apellidos porque estoy tomando una mal nota. ¿Tu apellido cuál es? Tapujima Wanari, profesor. Tapulima, ¿qué más? Anawari. Awanari. Disculpa. Awanari. Sí, Aguanari, ¿no? Sí, profesor. ¿Tu nombre es? Nair Olenka. Nair. ¿Y quién es Julita? ¿Tu prima? Es mi hermana, profesor. Ya, muy bien. Correcto, gracias, Julita. Julita, gracias, Nair. Bien, acá la respuesta creo que me han dado en forma unánime, ¿no? Aquí estaba entre la duda entre Salaverry, Carlos Augusto Salaverry y Ricardo Palma. Solo tengan en cuenta lo siguiente, chicos. Carlos Augusto Salaverry corresponde al romanticismo sentimental, ¿ya? Al romanticismo sentimental. Ricardo Palma corresponde al romanticismo histórico o romanticismo social. ¿Ya, chicos? Bien. Uno de los autores no pertenece al romanticismo. A ver, ¿qué tal estamos ahí? Abelardo Gamarra, Benjamín Cisneros, Arnaldo Márquez, Clemente Altaus, Nicolás Corpancho. ¿Alguien se recuerda de esto? Ya, nos gana la hora. Aquí la respuesta, chicos, es Abelardo Gamarra. Este personaje, Abelardo Gamarra, ya pertenece al realismo peruano. Los demás sí son escritores que corresponden al romanticismo. ¿Ya, chicos? Muy bien, ¿no? Ganó la hora. Gracias a ustedes, queridos alumnos, por su tiempo y su buena paciencia y haberme soportado estos 60 minutos. Que tengan un bonito domingo y que les vaya súper esta semana que viene. Gracias, buenas noches y felicidades a todos. Hasta luego. Profesor. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho. Hasta la próxima clase. Hasta luego. Felicidades a todos. Dime, Mavi. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hija. Nos vemos.